buenas tardes a todas, todes vosotras. Vamos a empezar la segunda mesa, ¿no?, del día, después de la previa que ha habido sobre los talleres en paralelo. Esta mesa de discusión lleva por título Pedagogías transgresoras de educación y sexualidad. Es una mesa que tiene por objetivo, por un lado, poder identificar, reflexionar sobre la condición agéntica de infantes y jóvenes en relación a su derecho a vivir una sexualidad, un género, unos cuerpos libres, ¿no? Y aquí una de las primeras preguntas que podemos introducir es: ¿y qué quiere decir en el ámbito de la educación poder vivir esto de una forma libre, ¿no? A ver si hoy también con las aportaciones de las participantes en la mesa pues podemos un poco indagar sobre esta cuestión. En segundo lugar, es poder reflexionar también sobre la experiencia del tránsito de una forma entendida amplia, ¿no? Un poco como la estamos también definiendo a lo largo del Congreso, con esa idea de transformaciones en el campo educativo, pero también desde esta idea también de Paulo Freire, ¿no?, de concientización, ¿no?, esta toma de conciencia en los procesos de cambio y de toma de conciencia de género en las infancias y en las adolescencias o la juventud, porque muchas veces los sujetos juveniles, los sujetos infantiles o las subjetividades infantiles se conciben como neutras, ¿no? Y sobre todo bajo esta condición del estudiante, ¿no? El estudiante que es neutro y por lo tanto se percibe de esta forma dentro del contexto educativo. En contraposición, si pensamos en ellas y en ellas de una forma desde el género como una realidad que las está atravesando, la forma que tenemos luego de aproximarnos y de interactuar con estos estudiantes es diferente. Por lo tanto, el reto también es pensar, ¿no?, cómo desnaturalizamos esta posición de niño que normalmente desde la educación o otros dispositivos también adultistas, ¿no?, han concebido la infancia como si no existiera un género. Por lo tanto, a continuación, y para poder pensar desde este derecho a la educación, de la diversidad de género, de los derechos sexuales y reproductivos en las primeras infancias y después también en la adolescencia y la juventud, vamos a pensar entonces en la idea de derecho, un derecho que es universal, que en un contexto también, lamentablemente, de incremento de los fascismos en el conjunto de Europa, esto también interviene en los currículums y determina muchísimo si pasamos a tener una pedagogía de trinchera en el contexto de los feminismos y educativos, o bien si podemos desarrollar e ir más allá de las pedagogías feministas tal y como estamos desarrollando en los últimos tiempos aquí en Cataluña. Entonces, paso a presentar a las personas que van a formar esta mesa. En primer lugar, a Bruna Álvarez. Es doctora en antropología desde el 2017 de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación de doctorado se basó en las maternidades en España y desde entonces lleva diversas investigaciones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva con el grupo de investigación AFIN, también de la Universidad Autónoma, que además veremos también que junto con Estel Malgosa pues están trabajando conjuntamente en el proyecto, de tesis de Estel, y que además se está desarrollando también en México, ¿no? Por otro lado, también otro aspecto interesante de Bruna es que es profesora en la universidad, en esta universidad, en el Departamento de Antropología, así como de la UB y la UOC, y es también profesora en el máster de Global Public Health Institute of Population Health Science de la Universidad de Queen's Mary en Londres y investigadora visitante en la Faculty of Business and Law de la Universidad de West England. Por otro lado, también está desarrollando una investigación sobre movilidades de frontera en México y Estados Unidos. Por su parte, Estel Malgosa está finalizando su tesis doctoral en el marco del programa de doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona, por el cual ha obtenido una beca y es miembro también de la investigación junto con Bruna en el grupo de investigación AFIN.
En este proyecto, su tesis doctoral se interesa por comprender los niños y niñas que viven en la provincia de Barcelona y intentan identificar, construir narrativas sobre la sexualidad, cómo influyen el género con el que se identifican, se narran y también a su vez su relación con las personas adultas desde el punto de vista de la sexualidad. Ella además combina su tesis doctoral con un hecho importante, también Bruna lo puntualizaba en su biografía, que es la maternidad, pero además ella también añade, ¿no?, el senderismo y la escalada. Kate Moulinex es actualmente investigadora predoctoral en la School of Education de la Universidad de Strathclyde, más o menos. Okay. Ok. Su investigación actual explora las experiencias de menstruación en Escocia y sus intereses en investigación incluyen el estigma, la desigualdad de género y los métodos de investigación feminista. Finalmente, Lucas Pratero combina su tarea de profesor de psicología social en la Universidad Rey Juan Carlos con la investigación de estudios sobre la sexualidad y políticas trans. Estudió psicología, es doctor en ciencias políticas y sociología y actualmente dirige la serie general de la Universidad Edicions Bellaterra. Acaba de recibir un premio Emma Goldman de Flax Foundation y es miembro de equipos de investigación en AFIN y Fractalidades de la Investigación Crítica y ha publicado 11 libros, de los cuales destaca Transexualidades, Acompañamientos de la Salud y Recursos Educativos en 2014, Cuerpos Marcados, Vidas que Compiten y Políticas Públicas en Bellaterra, bueno, en 2019, entre otros. ¿Vale? Dicho esto, empezaremos el primer punto que se había propuesto para la mesa de hoy, que un poco, ¿no?, es una pregunta abierta, pero que no menos interesante, porque es interesante poder ver cuál es el bagaje, la experiencia investigadora de cada una de las personas que hoy están configurando la mesa, sobre todo desde el punto de vista de las pedagogías feministas queer. Por lo tanto, les pediría, ¿no?, que intentaran poder presentar su contribución a las pedagogías queer feminista desde sus ámbitos de investigación concreto, al mismo tiempo que me parece muy interesante desde el punto de vista, ¿no?, ya que estamos en un contexto feminista también de investigación, que pudieran situar su posición como investigadoras en estos procesos de producción de conocimiento. Entonces, no sé quién quiere empezar. Bueno, vosotras, si queréis, Bruna y Estel. Vale. Bueno, pues empezamos nosotras. En primer lugar, dar las gracias a Mireia por la moderación de esta mesa, también a Ingrid y a todo el equipo por la organización de este congreso súper fantástico. Hemos preparado un pequeño PowerPoint porque nuestra idea sería pues explicaros brevemente qué hacemos, Bruna y yo, en este proyecto Sexafin. ¿Sí? Entonces, Sexafin es una investigación-acción, por lo tanto es una investigación que se realiza en comunidades educativas, actualmente en 7 escuelas de primaria, y es una investigación que se hace con el alumnado, el profesorado, las familias y además se hacen actuaciones en la comunidad, ¿no?, de difusión. Pero no solo es una investigación, sino que hemos encontrado una metodología que nos permite que la propia investigación transforme. Es decir, esos niños, niñas, niñes que están haciendo la investigación con nosotras no se van a casa, a sus casas de la misma manera, ¿no? Algo se ha movido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de generar espacios de diálogo. Espacios de diálogo, de pregunta, ¿no? Antes Mireia hablaba de Paulo Freire, ¿no? Cómo Paulo Freire dice que sin ese diálogo no hay una transformación, ¿no?, este cuestionamiento. Por lo tanto, si os fijáis, hemos podido hablar, empezó el proyecto en el año 2017, por lo tanto llevamos 5 años, o casi 6, trabajando con niños y niñas, profesorado, y veis los números son realmente elevados, ¿no? Con metodologías cualitativas hemos podido hablar con más de 2.000 niños y niñas, de los 4 a los 12 años, y bueno, lo que os queríamos presentar era algunas de los resultados. Hablábamos de transgresión y una de las principales transgresiones de este tipo de metodología de investigación
es el hecho de que participen niños y niñas. Yo me acuerdo cuando empezaba mi tesis doctoral buscando información sobre investigaciones de sexualidad con niños y niñas, lo que más faltaba siempre eran las voces de los niños y las niñas, ¿no? Y estas dificultades, bueno, pues existen porque hay muchísimas dificultades metodológicas, éticas, pero también es cómo hemos construido la infancia, ¿no? Como una categoría asexual, como una categoría inocente que tenemos que proteger de un conocimiento sexual adulto, ¿no? Y cómo hemos construido estas categorías sociales como la sexualidad y la infancia nos dificultan tanto la educación en temas de sexualidad, pero que también la investigación en temas de sexualidad y infancia. Y entonces vamos a ver qué nos dicen los niños, las niñas, les niñes, qué es la sexualidad. Si os ponemos ahora en vuestras cabezas, ¿qué pensáis cuando os digo sexualidad? ¿Qué imagen nos viene en la cabeza? No hace falta que la digamos, pero a ver qué imagen si coincide con esta que os mostrará Bruna. Cuando les preguntamos así, en frío, qué es la sexualidad, nos dibujan esto, que es un coito heterosexual, adultocéntrico, y la que queda allí, ¿no? Que tiene bueno, un bebé, ¿no? O sea, un tema reproductivo. No es necesario que respondáis, espero que aquí seamos minoría, pero sinceramente la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando preguntamos qué es la sexualidad antes del proceso reflexivo, aquel imaginario que nos viene, ¿qué es? ¿No? Entonces, mientras a la mayoría de adultos nos vinculemos esta palabra sexualidad con un coito adulto, heterosexual, ¿no? Coitocéntrico, los niños van a reproducir esto, ¿no? Estábamos hablando de transgresiones pedagógicas. Una de ellas es que cuando les preguntamos esto, nos dicen, pero podemos dibujar un pene en una escuela, en un contexto educativo formal, y cuando les decimos que sí, la expresividad es brutal, ¿no? Transgreden la norma de no poder hablar o no poder dibujar unos genitales explícitos y enormes, esto medía algo así, y lo hacían en el pasillo de la escuela, con lo cual todo el mundo lo podía ver, ¿no? Esto es una transgresión de doble filo, porque fue en ese grupo con el que estuvimos trabajando fue difícil, porque necesitaban transgreder, y con lo cual estaban mostrando una manera de hablar de sexualidad que podríamos identificar con unas masculinidades muy dominantes, muy desde la risa, de lo que entre el grupo de niños cis, ¿no? se tenía que decir. Y al final uno de ellos dio con la clave. Dijo, qué lástima, porque no lo hemos podido hablar. Hemos tenido que performar aquella masculinidad que se supone que tenemos que performar como niños, ¿no? masculinos, pero nos estamos perdiendo un espacio de diálogo que las escuelas tampoco estamos ofreciendo. Entonces, aquí es cuando decimos que el hecho de preguntar y dejar expresar implica una transformación, porque acompañamos en esta reflexión. Luego, otra transgresión es en las diferencias de género, que son brutales, y aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la necesidad de información que tienen. El dibujo de la izquierda era de un grupo de chicas de sexto, el de mi derecha, no sé si corresponde, de un grupo de niños, también de sexto, y la diferencia es abismal. En el de allá, en el de allá, los chicos cuando lo explicaron, si os fijáis, aparte del que a gusto me he quedado del hombre, les tuvimos que preguntar, bueno, ¿y la mujer cómo se quedó? Y nos quedaron mirando como extrañados de que hiciéramos esta pregunta y nos dijeron, supongo que a gusto, pero bueno. Y si os fijáis, lleva bragas, porque era más fácil dibujarla con bragas a tener que enfrentarse a dibujar una vulva.
El otro dibujo es de un grupo de niñas que estaban reconociendo un placer de ambos. Y entonces les preguntamos de dónde había salido este dibujo y en la biblioteca de la escuela había un libro con este mismo dibujo que los profesores no sabían que lo tenían y que los niños se estaban pasando la información de ve a mirar ese libro porque hay información que te dice algo de sexualidad, que no deja de ser un coito adulto heterocéntrico, pero como mínimo reconoce un placer mutuo, ¿no? Entonces, la información que tengan a disposición es muy importante y no es necesario que los adultos sepamos si lo miran o no lo miran. Solo con dejar la información a mano es hacer mucho, porque si no la buscan en otros lados. Y si ponemos en Google sexo o quiero saber sobre sexo o qué es el sexo, no nos va a aparecer, bueno, ya sabemos que nos va a aparecer, ¿no? Esto nos va a aparecer. Nos va a aparecer el porno. I aquí em sembla que et toca a tu, no? Ah, pues me toca a mí. Estos son ¿no? estas conversaciones que tenemos con niños y niñas y les preguntamos, o surgió la conversación, el tema de la pornografía. Y empezaron a decir que los niños no lo pueden ver, pero ¿por qué? Porque está restringido. Pero, ¿por qué está restringido? No, es que es algo que no se tiene que ver, que está prohibida directamente para los niños. Pero ¿quién lo mira entonces? La gente mayor. ¿Y por qué? Pues no lo sé, es que son como adictos. ¿Pero por qué se mira? Para aprender. ¿Creéis que el porno sirve para aprender? Sí. Esto es la información que tienen accesible para aprender de sexualidad. Y otro niño también de sexto, hablando de porno, yo he visto mucho porno, he aprendido mucho, pero hay cosas que hubiera preferido no ver. Son totalmente conscientes de aquello a que acceden, que es prohibido y que no todo lo que ven deberían haberlo visto. Y nos dibujan cosas así. 5 minuts a mí? Vale. Bueno, si os fijáis la cara se parece a Teo, que circulan por YouTube, circulan vídeos del Teo, de los dibujitos del Teo se va a pescar, con otros diálogos puestos encima, y lo que circula por YouTube es muy interesante saberlo, saber a qué están accediendo y a qué contenido están accediendo. Y aquí sé que hay una diferencia generacional, que como no nos interesa demasiado los adultos, nos perdemos un montón de información a los que ellos tienen acceso y son sus fuentes de información. Y... Ahora sí. Sí, y de hecho, también, por ejemplo, preguntábamos qué sabían o con quién hablaban de sexualidad y muchas veces nos decían que hablaban con las familias sobre cómo se hacen los bebés. Es decir, que a pesar de que hay un esfuerzo, ¿no?, de separar la reproducción de la sexualidad, a nosotras, en nuestros datos, aparece muy vinculada, ¿no? Ya veíamos al principio que sexualidad es un coito vaginal y si acaso, ¿no?, una barriga embarazada, ¿no? Cuando nos hablan de reproducción, de cómo se hacen los bebés, una vez hicimos esa pregunta. Entonces, pues ¿cómo se hacen los bebés? Y nos dimos cuenta que los grupos de niñas, sí, porque hacen grupos cuando hacen los dibujos y los hacen ellos y ellas. Y normalmente nos quedan segregados por género performado a veces, ¿no? Pues muchos grupos de niñas nos dibujaban el cuerpo embarazado, nos hablaban de la maternidad, del parto, de la regla y del embarazo. Y en cambio los grupos de niños nos hablaban de las prácticas sexuales, la masturbación, las fantasías, etcétera, etcétera, el placer. Por lo tanto, una de las cosas que vimos es que si hablamos solamente con niños y niñas de sexualidad desde la reproducción, estamos dibujando una sexualidad totalmente adulta, que excluye a los niños y a las niñas, porque normalmente no practican estas prácticas sexuales o el coito, pero además, ¿no?, es heterosexual, pero además invisibiliza estos placeres sexuales femeninos, más allá del placer de ser madre, ¿no?
Ah, y también, claro, luego empezamos a mirar los libros de sexto de primaria, que normalmente se da al tema clave que todo el mundo está esperando, que es el de la reproducción, y nos dimos cuenta que se hablaba de aparato reproductor. Y eran unos aparatos reproductores y no aparato genital. Por lo tanto, en ese aparato reproductor no existe el clítoris, no se habla del clítoris, ¿sí? De hecho, estamos explicando, cuando explicamos el tema de la reproducción, explicamos que se necesita un espermatozoide, que normalmente viene de un orgasmo, aunque no lo explicamos socialmente, hay una vinculación del espermatozoide con un placer, pero necesitamos normalmente para fecundar un óvulo, que aunque no lo explicamos, se asocia a la menstruación, que socialmente está vinculada al dolor. Por lo tanto, explicando la reproducción, explicamos un dolor femenino y un placer masculino, ¿no? ¿Cómo anem de temps? Nos estamos pasando, ¿no? Bueno, pues y ya como para terminar, una vez hicimos con un grupo de niños y niñas de sexto que hacían teatro, hicimos unos talleres de investigación-acción y luego ellos crearon una obra de teatro que representaron en todo el pueblo, un pueblo de 2000 habitantes. Y la obra de teatro se llamaba esto, si tú tienes huevos y yo tengo peras. Y el resumen que lo habían hecho ellos decía, ¿os imagináis que un niño o una niña os preguntase qué es una nariz y le respondierais que hasta que no sea más grande no le podemos explicar, pero mientras vamos oliendo, ¿no? Nos pasa lo mismo con la sexualidad. Yo creo que más claro no nos lo pueden decir. Nos están diciendo que es su derecho y el derecho de tener esa información, de comprender sus cuerpos, deseos, identidades, etc. Por lo tanto, tenemos como que respetar, ¿no? Bueno, va, nos estamos pasando, me sabe mal. También el placer, ¿no? El placer era como una parte que nos costaba de poder llegar a hablar con niños y niñas de placer, sobre todo porque el profesorado y las familias nos cuentan en la investigación que el placer es la dimensión que más miedo da, ¿no? El placer sexual. Y nosotros entrábamos a hablar del placer a través de sus cuerpos, ¿no? Y nos contaban que para ellos y para ellas el placer es comer pizza, es hacerse un masaje en la espalda o acariciarse la vulva, ¿no? Esas cosquillas, ese placer de una forma más holística es lo que definían los niños y las niñas como placer. Y yo creo que lo dejamos aquí. Siempre nosotras hacemos devoluciones y esto es una infografía que hicimos para dar o devolver esos resultados a las familias y a las comunidades educativas donde estamos trabajando y donde los niños y las niñas, sus voces, sus verbatims, nos dan muchas sugerencias, muchos consejos sobre cómo quieren que les hablemos de sexualidad. Hello, thank you, Mira, and for hosting, and Ingrid and everyone for organising today. Okay. Oh, do you want to? No, you sure? Okay. My name is Kate. My research at the University of Strathclyde within the School of Education looks at experiences of menstruation within Scotland. I'm currently in my third year of my PhD, so very much so in the midst of analysis. So my reflections today are an explorative look and meant as points of commentary on what is emerging thus far. So the methods I have been using is thematic analysis using open coding techniques from grounded theory, which is providing a framework for my data. Methods purposely engage, develop a feminist research practice. You can see here what my sample has looked like so far. I've done 27 interviews. Of course, some of these have been online thanks to COVID. There was 27 women, 2 non-binary people. Participants aged between 19 and 54 years of age. 14 of my participants identified as heterosexual straight, 7 bisexual, 1 gay woman and 2 queer participants from a range of 7 different council areas in Scotland. So throughout my research, participants described their experiences of menarche and early menstrual education. Most participants had not received adequate information or preparation on management or information on what to even expect when they reached this point. In a number of cases, participants were only told about menstruation after experiencing their first bleed.
So participants also discussed their experiences with menstrual products, contraceptives, experience of inequality due to menstruation, highlighting the complexity of individual menstrual journeys. So my research really does center fully the experience of participants. The entanglement of private and public, of political and social, is paramount to my feminist research and education, holding central the impact of social, political, and economic inequalities upon women and people who menstruate. Research and education on the complex and varied experience of menstruation interrupts the perpetuated understanding as a private issue or a gendered topic, not appropriate for formal settings. The aim of my study is to explore experiences of menstruation within the current social and political climate of Scotland. My hope is to use findings of the study to expand feminist understanding of experience of menstruation, gender inequality, class constructions, and to impact current and future menstrual education. So, I will now briefly use some examples from my research to discuss who gets taught, what they get taught, and what is included when they do have menstrual education. So, first of all, who gets taught, who's included in the classroom? Reinstorm explores menstruation as a critical perspective, holding up the critique of cis-normativity to the socially constructed ideas of menstruation, positioning that menstruation varies between lived realities. Therefore, a broadened understanding and education of menstruation is necessary. Menstrual etiquette, concealment, and management of menstruation during bleeding needs to be dealt with inclusively, I can't read my own words here. Deconstructing, there we go. The shame and taboo should be inclusive, as the experience of menstruation is not exclusive to the normative category. So the gender binaries attached to the experience and identification of one's body has long been documented by feminist and queer theorists. Menstruation through this lens is a quintessentially experience of womanhood. It has been reconfigured to create boundaries, polarizing the experience between men and women along a single axis, working to reproduce, create, and reincorporate a version of other. Including the complexities of menstruation encourages the breakdown of such boundaries so that the category of other becomes the varied many. So, the dissolution of gender binary allows experiences such as that of menstruation that are culturally ascribed to women to become complex in the relationship with many lives and bodies. Taking the embodied experience of menstruation to be bound by gender only works to perpetuate the understanding of it as an issue of other and the entanglement of intersectional lives, complex realities, and the interplay of shared and individual experiences is paramount to the feminist research and education, situating menstruation as a topic inclusive of all women and people who menstruate. In the quote that we have on screen here, this is one of my participants, Stevie. Stevie describes how their relationship and understanding of their period shifted from an extremely negative, harmful relationship to a function neutral one, thanks to the impact of their partner, highlighting an example of removing menstruation as only understood to be attached to femininity and womanhood, detaching, splitting from gender, constructions and performances through inclusion may provide space and to approach menstrual education and teaching practices from a point of collectivity, moving beyond the binary of gender, creating opportunity for growth and intersectional embodied experiences. So here again, we have some of the quotes from my participants, two of them in particular. We have Robin, first of all. In both of these quotes, my participants are reflecting upon their first within a classroom educational experience that they received. This is looking at how they were taught. So Robin and Joe, and later we'll have Fran, all were educated within the early to mid 2000s. And I have many reports coming from teachers that I know and also other participants that these practices are still extremely common in schools today. In both of these quotes, they're describing their primary school education. So you can see here from the first quote, suddenly all the boys got kicked out of class. And at the second quote, Joe says,
all separated out for the first time. Both of these accounts carry the surprise of my participants to arrive at an intersection of education where they were separated by gender, their bodies becoming something different. So in this quote here, we have another of my participants, Fran. Fran's experience allows us insight into not only the separation as common practice, but in some cases it is only done for the education of girls and their bodies, that boys have nothing to hide about their bodies, but girls do. Here we hear Fran saying, I just think there's absolutely no need. There's no information that will scare or upset them at this point, referring to if boys were to find out about menstruation. Yeah, it's just completely unnecessary, and the fact that they would often get to go out and play football, or something that's even more frustrating, and we'd be sat in having conversations about periods, they'd be shouting on the playground having fun. So at this point, I queried with Fran, were they not receiving an equivalent sex conversation or a conversation about their bodies? And she was completely surprised and said that essentially both boys and girls received the education for the boys' sex talk, that it was only separated for the girls. So Fran goes on to tell me then that this made her feel like periods were something secret to be kept out of the public eye. The experiences of my participants allows understanding that if menstrual education occurs, it is most likely to be in situations where pupils have been separated by gender. In some instances, no menstrual education or teaching is carried out to my participants' memory at all, and in others, it is held outside the classroom space during an evening time, separating them further and implementing boundaries around gender, appropriateness, space, inclusion, and silence. The construction of the sexed other and different bodies can easily be seen in my participants' experiences. In early education, separation based on girls and boys occurred in 21 of my participants, with a separate four participants saying that they weren't separated. It might be worth noting that 3 of these 4 who weren't separated by boys and girls in primary school didn't get their education in the UK. They received it in France, China, and Canada. So here we have one of the last points, which is what is included when they do receive menstrual education. What my participants recall being told is that information around menstruation do they remember receiving when classes or evening talks were held at all. In these quotes, participants reflect on the information given to them during menstrual education. First off here we have Emily. Emily tells me that she doesn't remember receiving any formal education at all. Emily interestingly went to an all-girls school, and she went on later to tell me that they watched a sex ed video which showed a heterosexual couple engaging in, to her memory, having sex, but yet the menstruation was completely void and just didn't appear in that conversation at all. But so then in the second quotes here, we have Adrienne. Adrienne in these 2 quotes accounts the lack of holistic experience. Her lack of education and information on her periods and the impact of her period that would have later on her body and her mind was completely missing from her education. In Adrienne's case, she specifically recalls being called into into a talk that was held in the evening in her school, and that was the extent of her learning within. This final one here, the second last one, we have Megan. Megan says, I hadn't had any acknowledgement of this is going to happen to you, which is why when it did happen, Megan was extremely confused, asking for help, what's happening to me? This idea and this experience wasn't only one of Megan. Many participants were confused, frightened, in fact thought that their health was at risk and perhaps were dying when they first experienced menarche. Megan reached menarche in secondary school and had never before been told that she would have a period, leaving her panicked and confused. A feeling not isolated to Megan, passing through the entirety of her primary education without any form of menstrual education. In this last quote, we have Stevie. In Stevie's case, menstrual education was provided in her school, saying, I think it was good that they told us about it, but I don't think that the way they told us about it was particularly helpful because it made it seem scary. There was a dedicated lesson, but it was provided by a senior teacher. Stevie recalls it being both informative and frightening.
highlighting the importance of what pupils are taught and the impact of the language to seek help in the case of menstrual disorders, experiences of inequality, and general well-being is highly important. So I guess one of the most surprising aspect of this process has been that discussing within the current shifting political understanding of menstruation, such as shame and stigma, often participants, after recounting and having these long, in-depth conversations with me about their early educational memories within primary and secondary school, they begin to consider the possible route for their difficult menstrual relationship and journey, which they hadn't thought about, completely repressed, and just had never journeyed back into their memories of education. So my research allows insight into the experiences of students and the methods of teaching about periods, into the restrictive practices that hamper discussion and actively draw boundaries around the bodies of women and people who menstruate. Thank you. Bueno, primero quería agradecer la invitación a esta mesa redonda y a estas jornadas con las compañeras de AFIN, con toda esta gente a la que nos interesan las cuestiones de la pedagogía y de la sexualidad, que creo que, como decía Katy hace un segundo, pues es excepcional, ¿no? Y es excepcionalmente positivo que haya pequeños oasis donde podamos de alguna manera coger aire, ¿no? Y poder respirar, ¿no? Y agradezco mucho la pregunta que lanzabas para introducir este debate, porque me permite hacer como un camino, como una cierta genealogía transfeminista que me trae aquí de vuelta a casa, ¿no? a la Autónoma de Barcelona, donde yo he hecho mi trabajo postdoctoral, que es un lugar muy, muy querido para mí, ¿no? Y escuchando a las compañeras, pues me estaba acordando, ¿no? De tantas veces que estás en clase hablando de cualquier cosa, pues no sé, ciencia política, el ciclo de las políticas públicas o algo que no tienes absolutamente en un lugar que no tiene nada que ver con estas cuestiones, y por qué surgen algunas preguntas, da igual de lo que estés hablando, sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, sobre el género, sobre la discapacidad. Y eso que dicen algunos profes o me decían cuando trabajaba en formación profesional, ¿no? Es que tú en tu clase hay mucha gente LGTB y de esa. Digo, claro, porque yo hago las matrículas y los pongo en mi clase, ¿no? O sea, porque, ¿no? O porque hacemos algo y nos convertimos, ¿no? Quizás. Y claro, la pregunta es, ¿por qué la gente que hay en tu clase, a quien le pasan cosas, a ti no te lo cuenta? ¿No? Digamos que la pregunta va en otra dirección, ¿no? Y he pensado mucho sobre esto porque me pasa muy a menudo, ¿no? Porque claro, nos tocan clases en la que tú querrías, pero te toca la que te ha tocado, ¿no? La de este año. Y a veces creo que tiene que ver con estos roles que tenemos a veces de profesores o profes activistas o de activismo académico, si queréis también, y lo que provoca a veces nuestra presencia en el contexto escolar, ¿no? Y cuando hablamos de pedagogía transformadora o feminista y queer, que me parecería importante, ¿no? Marcarlo así también, creo que tiene que ver con algo premeditado que hacemos, ¿no? Que a veces sale bien, a veces sale mal, y por eso antes por la mañana yo decía, bueno, a veces tenemos pedradas, ¿no? Como que se nos ocurren cosas, y a veces tenemos una mirada más estructurada de que lo que vamos a hacer. Y en cualquier caso, tú estás en el aula igualmente, ¿no? Pero creo que esta mirada sobre la pedagogía transformadora tiene que ver con algo que quieres hacer de alguna manera, estructuradamente, de provocar un clima de aprendizaje o de crear una serie de relaciones que permitan que ciertos temas emerjan o que ciertas conversaciones sean posibles, ¿no? Como tú decías, bien, de pronto que alguien esté dibujando pues una polla con tantos colores, ¿no? Y le haya dedicado tanto tiempo y no sea una cosa así como rápida porque te van a regañar o te van a decir, ¿no? Entonces, en ese hilo quizás lo voy a hacer con saltos en el tiempo, pero ahora mismo yo en lo que estoy trabajando es en un proyecto de investigación europeo, se llama Colorful Childhoods, que trabajamos sobre el empoderamiento de la infancia LGTB y sus experiencias con la pandemia. Y bueno, pues ahora mismo lo que me tengo que hacer, el compromiso con la Unión Europea, grupos de investigación, entrevistas a profesionales de infancia, cuestionarios online, un consejo de jóvenes, un seminario de profesionales. Vamos, cuando nos ponemos a prometer cosas a la Unión Europea, luego se nos olvida que hay que hacerlas todas, ¿no? Esto es para mí acordarme para la próxima vez. Y claro, ¿qué cosas estamos encontrando ahora que tenemos todo esto en proceso y no hemos acabado? Pero de momento los datos preliminares que tenemos es cosas que salen una y otra vez, y es interesante que aunque no hemos hecho tantos grupos de discusión, se repiten temas, ¿no? Y eso que son chavales y chavalas que no se conocen entre sí y hablan de la falta de escucha, ¿no?
Y tú vas allí y pones una merienda y les lanzas preguntas, pero lo estás apuntando, ¿no? Te dicen, te lo estás apuntando, pero te estás asegurando de que la grabadora graba bien, porque esto es que no nos hacéis caso, ¿no? O sea, como que tú de punto representas a todas las personas adultas y te lo están diciendo a ti y se lo están diciendo de alguna manera a muchas de esas otras personas con las que tienen una interlocución. Y no es que no digan las cosas, es que no les escuchamos, ¿vale? Porque su experiencia durante la pandemia, y esto es algo que hemos visto en el trabajo con Miguel Ángel López Sáez, hicimos un cuestionario online durante la pandemia dirigido a personas adultas para que nos contaran cosas sobre la pandemia, sobre el apoyo percibido, sobre el racismo alrededor, al interior de la comunidad LGTB, sobre apoyo de la familia, ansiedad, consumo de drogas, yo qué sé, nos pusimos ahí locos a hacer una cosa larguísima. Y nunca pensábamos que iban a participar personas menores de edad. Y de hecho tenemos una participación muy grande de gente de 13 en adelante. Y de pronto pues tenemos datos de este momento y decían cosas, a pesar de que era un estudio cuantitativo, también cogimos otro tipo de datos y nos decían que se les estaba borrando la identidad, que la estaban perdiendo en todo este tiempo primero de la pandemia, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, primero el encierro, las medidas de distancia, los chavales que no iban a la escuela, que no podían salir de casa durante tantísimo tiempo. Y eso fue un castigo específico a los chavales que estaban señalados como vectores de peligrosidad, estaban señalados y señaladas como personas que propagaban la pandemia, si no os acordáis, les decían cosas como vas a venir a casa y vas a matar al abuelo o a la abuela porque vas a traer el COVID a casa y por tu culpa se va a morir, ¿no? Es decir, que ha habido un señalamiento específico a la gente joven que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Es decir, luego voy a lo LGTB, ¿no? ¿Y por qué decían que se les borraba la identidad? Decían que se les borraba la identidad porque en ese proceso estaban perdiendo el contacto físico entre iguales, ¿no? Quien tenía acceso a dispositivos, pues una tablet, un teléfono, un portátil, lo que fuera, podía mantener el contacto con personas que quizás han sido sus fuentes de apoyo para tener ese tipo de identidades de género, esas sexualidades, frente a otras personas que no han podido estar en contacto con estas personas y decían, es que estoy perdiendo la identidad porque todas las personas que me sostienen y me reconocen como yo soy, no puedo hablar con ellas y con ellos. Estoy aquí, ¿no? Pues con su unidad familiar, que en un momento dado pues, han sido potenciales personas que les producen violencia, ¿no? A veces no pudiendo hablar de ciertos temas, no pudiendo abordar algunas cuestiones, teniendo que hacer como sí, ¿no? Esta cuestión de hacer como sí, ¿no? De cierto armario. Y tanto en los artículos que hemos trabajado con Miguel Ángel como en el trabajo que estamos haciendo en este proyecto europeo, lo que encontramos, por supuesto, que es de todo el paraguas LGTB, no es un todo. Es decir, cuando ponemos las siglas, lo que pasa es que parece que todo el mundo está igual y sabemos que hay diferencias al interior y hay diferencias de género y también hay diferencias no solamente por el hecho de ser mujeres, sino por ser personas no binarias o trans, donde los datos siempre son peor en cuanto a apoyo percibido, pues eso, malestares ligados a la ansiedad, a la depresión, ideación suicida, conductas, bueno, de autolesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando entrevistamos a los profesionales de la infancia hay una gran brecha entre aquellos que están en servicios especializados y los que no, y aquellas personas que están en servicios como de teléfonos de apoyo, sitios de prevención de acoso, etcétera, etcétera, no perciben que lo LGTB vaya con ellos y con ellas. Esto es un tema aparte, pues como otro, ¿no? Entonces, bueno, más que como otro será combinado con, a través de, junto a, pero no es otro, ¿no? Entonces, cuando les preguntas, pues sí, haría falta formación, haría falta saber de estas cosas, pero es que nosotros no tenemos muchas llamadas de estas. Claro, yo me pregunto cuántas llamadas que sí son de estas tú no reconoces porque no tienes, digamos, como este entrenamiento para poder leer entre líneas, porque claro, tú ponte la sensación de que eres 13 años, estás en tu casa, llamas a saber muy bien cómo, o chateas, no sabes muy bien cómo, con servicios o con teléfonos de ayuda a la infancia, y a ver cómo le transmites a otra persona que está al otro lado, que no sabes cómo va a recibir estos temas. Los chavales ya saben que las personas adultas no somos siempre gente en la que se puede confiar. Y esto es un dato bastante grave. Porque luego queremos que nos pregunten sobre las drogas, sobre los trastornos de la alimentación, sobre el sexo seguro.
Y hemos dado muchas pistas a lo largo del tiempo. Hablábamos antes de las mentiras a los niños y a las niñas, ¿no? Han crecido con mentiras dulces sobre la muerte, sobre el sexo, sobre las drogas, pero luego queremos que nos digan, ¿no? Otro tipo de... Y por supuesto queremos que digan que no a todo, no al sexo, no a las drogas, no sé qué, cuando no les hemos dejado tomar decisiones. Bueno, todavía estamos como explorando estos datos, pero bueno, hay toda una rama de la literatura que sorprendentemente nos está costando mucho publicar en español, porque las revistas españolas nos dicen que no son de, que este tema no incumbe a la revista en particular porque no es de interés, o que cómo sabemos que la gente es LGBT si han participado en un cuestionario online y no los hemos visto en persona. Este me costó bastante, estuve 3 días con un cabreo monumental, porque claro, tú imagínate que la encuesta fuera sobre cualquier otra cosa en la que tienes que decir que eres un hombre o una mujer, o si vives en Valladolid o en Cuenca. ¿Cómo sabes que vive en Cuenca? Has ido a buscar a esa persona a Cuenca para saber que vive en Cuenca, pero tú sospechas de la sexualidad y no sospechas de Cuenca. A lo mejor... No, claro, porque la información es online igualmente, ¿no? Entonces, claro, bueno, cosas que nos pasan. Entonces, claro, porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué publicáis en inglés? Bueno, pues porque muchas de estas cuestiones interesan mucho más fuera y las revistas están mucho más abiertas a que mandemos estos artículos y porque son revistas mejor rankeadas que las que tenemos por aquí, ¿no? En cualquier caso, como digo, partíamos de ese trabajo con Miguel Ángel López Sáez, en el que, como digo, recogimos casi 3.000 cuestionarios, mogollón de información y además nos pasaron cosas muy interesantes alrededor de gente que quería participar en el cuestionario y otra vez, por mucho que yo me crea que tengo en mente todo el tiempo la discapacidad, porque es algo que me atraviesa personalmente, resulta que no. El cuestionario era muy difícil para personas con discapacidad intelectual y el desarrollo y tuvimos que hacer otro tipo de cosas muy interesantes como grupos de discusión facilitados en lenguaje sencillo, etcétera, etcétera, donde resulta que encontrábamos a los mismos niveles el adultocentrismo con el capacitismo, ¿no? Que luego esto fue una lectura muy interesante que luego valía para el resto de la investigación, ¿no? Que siempre sitúa a las personas con discapacidad, a la gente menor de edad, en un lugar neutral, asexual, aproblemático, donde todo el rato las personas adultas queremos que sean mayores y que no nos salpiquen, digamos, estas cuestiones morales que nos producen tanta incomodidad a la sociedad, ¿no? Bueno, esto en pinceladas un poco lo que estoy haciendo ahora, luego porque preguntabas por esto de la genealogía. Yo he sido activista la mayor parte de mi vida, primero en el ámbito de la juventud y los consejos de la juventud, y luego en el feminismo, en ámbitos de derechos sexuales, la Asamblea Feminista de Mujeres de la Complutense, el colectivo de feministas lesbianas, RQTR, ahora estoy en un pequeño colectivo de familias HD, familias heterodisidentes, y mucha de esa vida ha sido informada al mismo tiempo que, o a través de mi experiencia como estudiante y después mi experiencia como profe, y ahora que tengo una hija pequeña, y es esa interacción entre la cuestión personal, la cuestión académica, la cuestión escolar, si queréis, ¿no? Como estudiantes, como profesores, como con la predoctoral, con la postdoctoral, con no sé qué, ¿no? En la que todo el rato te das de bruces con la violencia del espacio educativo, ¿no? La norma, la hora, el sitio, el temario, lo que entra en examen, lo que ya sabéis, ¿no? Que produce que algunas personas quizás nos hayamos visto abocadas a trabajar en pedagogías transformadoras porque es algo que nos atraviesa, ¿no? Y que creo que está muy presente en la conversación de café, ¿no? Todo el mundo, da igual de qué partido que sea, te dice, esto se arregla con la educación, ¿no? Suena, ¿no? Da igual de que estén hablando, aparece esta cuestión, pero nadie propone más dinero para la educación, nadie propone bajar la ratio, nadie propone dotar de espacios de reflexión sobre qué produce esta educación, ¿no? Donde ahí la voluntad política muchas veces es lo único que va a asegurar que nuestros temas, digamos, que estos temas de los que estamos hablando, estén presentes en estos procesos, ¿no? Mi trabajo ha estado muy atravesado por la sexualidad y el género, pero no solo, por un cuestionamiento de la normalidad, por un trabajo específico sobre la interseccionalidad, sobre cómo transformar espacios precarizados, cómo usar el humor, cómo pensar sobre la educación sexual integral, cómo utilizar algunos conceptos disruptores, pensar un poco sobre las relaciones de poder o la importancia del lenguaje. Y por otra parte se cruce este otro hobby que yo tengo, que es el trabajar con libros, ¿no?
Está aquí hoy por allí Alex, ¿no? Que trabajamos en Ediciones Bellaterra, y hoy ha salido, por ejemplo, un libro que enfoca muy bien lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Como otro tipo de pedagogía transformadora, se llama La rebelión de las hienas, relatos corporales de las personas intersex, que espero que tengas uno para mí para verlo, porque todavía no lo he visto en persona, en papel, que es impulsar el trabajo de otras personas, ¿no? que es un trabajo generoso de leer manuscritos, de acompañar procesos de otra gente, en la que hay temas que aparecen o que son peligrosos, o que son minoritarios, o que solamente se ven desde un enfoque médico. Y un poco mi otra perspectiva, mi otro trabajo sobre este ámbito es impulsar, como digo, trabajos como el de Mer Gómez con los relatos corporales de personas intersex, o esta semana también está saliendo Hablemos de Sexo, una guía de 400 y pico páginas sobre educación sexual para adolescentes, que os he dejado en la entrada ahí unas postales muy chulas. Bueno, un poco por utilizar lo genealógico para hablar de estos trabajos. Gracias. Genial, muchas gracias. Bueno, yo creo que de todas las intervenciones lo que podemos sacar en parte, ¿no?, es esta necesidad de que en los espacios formales educativos, pero también se está dando en los espacios informales, sucedan cosas, ¿no? Y como tú apuntabas, la pedagogía feminista queer tiene la voluntad de que pasen cosas, de que sucedan cosas, ¿no? En todo caso, dejamos también que estas cosas, este devenir que se da en el acto pedagógico educativo feminista, no sepamos para dónde va, pero que como mínimo pueda pasar, ¿no? Allí. Y en el caso, pues, de Estel y Bruna, pues al final era, pues, con esos dibujos ¿no?, bueno, que producían unos imaginarios compartidos entre las infancias, o estos espacios también de los que comentaba Kate, ¿no?, a través de poder expresar esos malestares en relación a los cuerpos menstruantes. Por todo esto, ¿no?, con esta posibilidad de volver de intentar ver cómo se puede aterrizar todo esto en el campo educativo de forma concreta, ¿no?, a través de alianzas, prácticas, vínculos. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, desde los resultados de vuestra propia investigación, reflexiones que habéis compartido con otros colegas, etcétera, o con los mismos y mismas niñas y niñas, ¿no?, cómo se puede concretar, ¿no?, una práctica pedagógica transformadora teniendo en cuenta, ¿no?, pues todas estas experiencias que estáis recogiendo vosotras? Sí, bueno, nosotras un poco lo que queríamos resaltar es que este proyecto, ¿no?, Sexafin, se hace con la comunidad educativa, con lo cual tenemos la perspectiva de niñas, niñes, niños, maestros, maestras, maestres y familias. Y es muy, muy interesante porque un poco, bueno, hemos presentado, ¿no?, muy rápidamente lo que nos dicen, ¿no?, niñas, niñes, niños, y que les interesa el tema y están buscando información, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viendo es que desde la escuela en general, y nos sale siempre que trabajamos con maestras, nos dicen, no, es que en la escuela ya lo estamos haciendo todo, pero es que claro, en la familia. Entonces, esto me ha gustado ahora, Mireia, que estabas hablando de alianzas, ¿no? No es una oposición las familias y la escuela, y tenemos datos etnográficos, tenemos datos en la investigación donde familia y escuela van a la una, y es la mayoría de las escuelas en las que trabajamos. No hay oposición de las familias les interesa el tema, y reconocen las familias que maestras, maestros no tienen herramientas. Entonces, sí que es verdad que hay algunas pocas familias que no firman los consentimientos informados y no participan, ¿no?, sus hijos, hijas en el proyecto, pero son muy pocas, muy, muy pocas. Y los datos etnográficos no nos están diciendo que hay una oposición entre familia y escuela y que van en una tensión, algunas, pero no la mayoría. Y tenemos un ejemplo de un trabajo etnográfico que hemos hecho en una escuela muy progresista, en un barrio de clase media, que no era nada conflictivo, con familias súper puestas en el género, que tiraban adelante la comisión de coeducación de la escuela, que participaron en el proyecto,
Y los resultados de los niños era un discurso súper equitativo de género y unas prácticas en las que se reproducían, ¿no?, resultados similares a lo que hemos visto en los dibujos. Entonces, yo como propuesta de alianza, ya que estamos en un contexto, ¿no?, de profesionales de la educación, crear alianzas con las familias. O sea, aparte de los niños, niñas, que ya sé que estáis trabajando mucho en considerarlos, ¿no?, parte de este proceso educativo, pero también con las familias. No es aparte lo que pasa en la escuela y lo que pasa en las familias. En muchos de los casos, yo diría en la mayoría. De manera que estas alianzas son importantes y no podemos exteriorizar las responsabilidades. No podemos decir, la escuela ya lo hace todo y las familias fallan. Fallamos las familias y fallamos la escuela y hacemos cosas bien las familias y hacemos cosas bien las escuelas. Entonces yo creo que este concepto de alianza es súper importante y de vínculo, porque estamos a la una, no estamos en oposición. Sí, y como propuesta, lo que decíamos un poquito antes, de generar estos espacios de reflexión y de hablar, ¿no?, entre niños, niñas, niñes, pero también con el profesorado. Y antes os hemos contado esta investigación que hacemos con el alumnado, pero también hacemos una paralela con el profesorado de 7 escuelas de la provincia de Barcelona. Y bueno, algunas llevan más tiempo, otras menos, pero las que llevan más llevan 5 años con nosotras. 5 años de investigación-acción, de grupos focales, de devoluciones, de formación, de acompañamiento, de asesoramiento, de que algunas de estos claustros han pensado y han modificado los programas y los están implementando. Y lo que vemos nosotras es que somos muy optimistas y estamos muy contentas porque estamos como acompañando en un proceso transformador desde abajo, pero faltan recursos, falta formación. Es decir, hemos estado en una formación o llevamos 5 años de una formación súper específica en un determinado centro y vemos que aún falta, ¿no? A veces nos dicen, es que nos faltan recursos, nos dice el profesorado. Digo, no, recursos, Internet está lleno y ahora con la página web de Coeducat pues tienes muchísimos. No nos faltan recursos, nos falta el cambio de mirada, ¿no? Nos falta esta formación. Y es que, claro, la dificultad son las mochilas que llevamos todas, ¿no? Cómo hemos sido educadas a la sexualidad o cómo entendemos, cómo hemos vivido esta sexualidad, que es un tema muy sensible en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo la vamos a transmitir a nuestros niños, niñas. Y ahora que había Kate, que hablaba de la menstruación, ¿no?, es un claro ejemplo del discurso y la práctica, ¿no? Profesoras que estamos intentando hablar súper bien de la menstruación en clase para cambiar, pero que nos vamos con la compresa, la escondemos y nos vamos al baño para que no nos vea nadie, ¿no? Tenemos un discurso, pero nuestras prácticas a veces no acompañan, ¿no? Nos tenemos que transformar nosotras para poder transformar los centros educativos. Okay. So as Yvette mentioned earlier on, Scotland passed the Period Products Bill, which is the provision of free products in November of 2020. The bill received a huge amount of attention and was promoted and shouted about as a world leading, which, as mentioned earlier, we have some skepticism around. Essentially, it assures educational providers ensure period products are obtainable to any person who needs them free of charge. The Period Products Bill sets out 3 key areas of intent. Firstly, to tackle period poverty. Second, to end period stigma. And third, the effect of periods on menstruation. This is a very interesting point as it's setting up the effect of menstruation upon education and not the effect of education on menstruation, looking at only a one-way examination in place of a bidirectional intersection, an opportunity to get to the roots. With the feminist approach, you can interrogate and analyse these power relations, inequalities, reimaginings and understandings for spaces between and also within the classrooms. The provision of free period products in Scotland within third level education settings have been voluntary, available to students during term time. This is similar to the curriculum, as Yvette also mentioned earlier on, is not compulsory.
So in Scotland, for secondary and primary schools, this means that rather than teachers being given a list of topics that they must teach at specific times, it's for teachers, head teachers, and for wider departments to decide how best to deliver their curriculum based on local considerations and circumstances. So the lack of regulation, as you can imagine, allows a huge variance and manipulation of any and all, but to the point of my research, menstrual education. This allows cultural and institutional ethos to influence and delimit material and individual desired practice, creating fertile spaces for difference. So early steps and lessons have taken place both within Catalonian educational institutions and in Scotland, implementing education on free products. So it will be very interesting to see how these influence classrooms and teaching practices. So two of my participants who are mothers discussed the impact that the recent policy changes were having both upon their kids and their relationship with their children and menstruation. So the shifting menstrual discourse and policy is having within their kids' primary school. First of all, Sonia noted that the provision of products in her children's primary school has raised awareness of it, and it did require teachers to talk, that the head teacher of her children's primary school was very open to the campaign and used it to ignite conversations and to share with the parents, directly saying, you know, these things are going to be available in toilets, we're going to have conversations with young people, boys and girls about it. Which, in relation to some of the participants I spoke about a few minutes ago, who went to school in very, very similar council areas 10, 15 years beforehand, is quite a large shift in practice. My second participant, Fahara, reflects on her young daughter in school, who's in school at the moment, and how education and free period products are present, saying, I'm fine with it, I think that they should know, it's a better approach, and, you know, introducing them to different aspects. She describes her preference for information to be safely coming from the classroom at this time where misinformation is more likely to be coming from the internet. Also, a huge difference between now and the experiences of 10, 15 years ago. Farah notes that because menstrual information appears in the classroom, it's more organic that that her daughters are coming home with questions, allowing connection between these two spaces, creating, as you mentioned, alliances between these two different areas. These are both positive, unique accounts of young people within the Scottish classroom. As Estelle and Bruna mentioned, it's important to consider how teachers understand students and how that may determine what information and methods of education is practiced. Many of my participants expressed confusion around their bodies and identity based on the conflicting information transferred during early information, largely being told that their bodies were now capable of becoming pregnant, but they absolutely must not currently become pregnant. You've got concealment in place of pleasure and knowledge, which is just an embodied ambiguity that I don't even have time to get into. The cultural influence, the lack of information and presence of misinformation during formal education lends itself to the discomfort, confusion, and very messy power relations. Feminist classrooms should be collective, holistic classrooms, silence and shame, both implicit and explicit, within how menstruation is taught, actively works to hinder collective learning spaces. Collectivity would also facilitate students as producers of knowledge, not only teachers. However, during research, my participants encountered being shut down by teachers when they were in need of help due to cramps or unexpected bleeding. To receive education holistically, bleeding, pain, emotional impact, the monthly cycle and the broader gender identity must be introduced into education. They are largely told you will bleed, here's something to absorb and manage that. Thinking about pedagogy, we need to consider the position, experience, and the knowledge of pupils and the language and information they are equipped with. Thank you. Mi respuesta va a ser más bien corta, ¿no? En el sentido de que me da la sensación de que a veces cuando hablamos de, entre comillas, con cariño, nuestros temas, parece como que solo tienen sitio como temas aislados, ¿no? Vamos a hablar de la menstruación, vamos a hablar del LGTB, vamos a hablar del género. Y mi sensación es que cuando somos capaces de que estos temas estén como imbricados y estén como en constelaciones de temas, funcionan mejor, porque
cuando hablamos del empoderamiento de la infancia para tomar decisiones o cuando hablamos de aprender unas nociones básicas de algunos temas, a veces son las mismas habilidades aplicadas a diferentes sitios. No sé si me explico. A veces viene alguien al instituto a hablar de un tema, al día siguiente o a la semana siguiente otra persona de otro tema, y tengo la sensación de que a veces estamos hablando de una capacitación básica del alumnado a veces o del profesorado o incluso de las familias sobre, por ejemplo, la toma de decisiones o ser capaces de tomar un punto de vista, ¿no? Sea el que todo el mundo piensa o uno disidente sobre una temática, no estoy pensando en el consumo de drogas o decir que sí o que no al sexo o salir o no del armario, que sería mucho más interesante si fuéramos capaces, como digo, de construir constelaciones de temas. Yo sé que, por ejemplo, cuando se tocan los temas de género y sexualidad juntos, hay muchas cuestiones que van al unísono, ¿no? Como el vocabulario, como la capacidad de decir que sí, que no, de hablar de los estereotipos, ¿no? Y por qué el racismo, no, por ejemplo, no forma parte de esa discusión, o el capacitismo, porque muchas de nuestras escuelas hablan de la integración, de la participación de los niños y las niñas con diferentes capacidades y todas estas cosas, que son cosas muy similares que podríamos aplicar en otros ámbitos. Pero claro, nos pasa que nuestras escuelas a veces están muy a favor de trabajar cuestiones de discapacidad, a veces desde un punto de vista bastante paternalista o bastante adultocéntrico, pero no tienen disposición de trabajar cuestiones sobre la sexualidad o sobre el género o sobre el racismo, porque supone de alguna manera ponerse en el punto de mira, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sueño, ¿no?, con que esos temas se traten de alguna manera como digo, como en constelaciones y, por ejemplo, podamos hablar al mismo tiempo de decidir sobre el propio cuerpo, que fijaros es de pronto como un eslogan profundamente feminista que hemos discutido mucho sobre él, pero que, no sé, yo enseño a personas adultas, siempre enseño a personas adultas, y ahí podríamos hablar de gordofobia, de diversidad funcional, de intersexualidad, de las personas que no encajan en los estándares de belleza, de la despatologización de las enfermedades mentales, de elegir la maternidad o la paternidad o no elegirla, ¿no? El derecho a la muerte digna, digo por coger solamente una cuestión, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, o las luchas con alterizadas, o el derecho a cambiarse de nombre, ¿no? Son espacios o preguntas o temas en los que no solamente hay un grupo de personas, sino un conjunto de grupos de personas que en alianza se entienden mucho mejor, ¿no? Porque si no, pensaremos que cambiarse de nombre es un problema de las personas trans o de las personas migrantes, ¿no? Cuando cambiarse de nombre es una cosa que le puede pasar a mucha gente. De hecho, todo el mundo cuando era pequeño o pequeña, muchas veces te llamabas de una manera, ¿no? Clarita, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Hay una niña de mi cole que es Clarita y, bueno, pues mi madre sigue siendo Carmencita. Y tiene 70 y tantos. Quiere decir que hay algo de esto, que alguna gente cambia de nombre con la edad, la gente cambia de nombre cuando cambia de escuela porque apetece probar otro nombre, a veces la gente no tiene nombres compuestos, pero el marco normativo y el marco en el que presentamos los temas como de una manera monofocal, solo vamos a hablar de género y género significa mujeres, vamos a hablar de sexualidad y significa enfermedades, vamos a hablar de racismo y vamos a hablar de estos 3 niños negros de mi clase. No sé si me explico. Lo hacemos un poco regular esto, ¿no? O lo hacen. Esto un poco regular otras personas, ¿no? Entonces, ahí tengo la sensación de que tu pregunta era muy acertada, ¿no? Con el tema de las alianzas, que puede ser un punto de vista pedagógico, puede ser una manera estratégica, puede ser una apuesta política también de cómo nos acercamos a estos temas, porque como hablamos de la menstruación puede ser profundamente excluyente de las personas trans o profundamente incluyente, o puede tener un punto igualitario con el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, o excluyentes, si estamos hablando de copas menstruales, ¿quién las puede pagar? ¿No? Vale, muchas gracias. Claro, yo desde aquí lo que veo, ¿no?, también es, por un lado, ¿no?, esa idea de constelación, de que la pedagogía feminista queer lo que hace es vamos a intentar, ¿no?, trabajar las cosas en su conjunto sin generar unos apartados inconexos entre ellos, pero al mismo tiempo buscando, ¿no?, esos elementos de la opresión, de la desigualdad que se producen
pero sin intentar reproducir esos binarismos, ¿no? que se han ido comentando. Y la idea de alianza también, ¿no? A mí también lo que me lleva a pensar es que muchas veces pensamos en la educación cerradas en la escuela, ¿no? Y superar las barreras de la escuela se hace necesario. Y aquí en Cataluña la experiencia es que desde el activismo feminista, que se organiza en el entorno de colectivos feministas, pero también de entidades del tercer sector, con muchas compañeras feministas queer, están también, ¿no? alimentando, nutriendo todas todos estos proyectos, ¿no? que a veces desde la escuela también son más limitados. Bueno, sin querer alargarme yo ahora mucho en conclusiones que se podían sacar de la mesa, porque son muchas, creo que es pertinente poder un poco abrir el turno de preguntas a estas horas de la tarde. El turno de preguntas, por si bueno, queréis un poco también dialogar con las participantes. Así que adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por esta mesa que es muy, muy, muy necesaria. Me he llevado muchas cosas positivas, pero tengo una pregunta para Bruna y para Estel. ¿Vosotras habéis considerado en vuestra investigación que esa protección de la infancia de la que se habla, que sí que es verdad en algunos casos, de proteger a la infancia, que ciertas cosas que son propias de personas adultas no se les transmitan, no se aplica a las infancias migrantes? Porque se produce una adultificación de las infancias migrantes. Bueno, esto donde lo hemos visto muy claramente es en Ciudad Juárez. Estamos haciendo un trabajo, el mismo proyecto en Ciudad Juárez, y allí lo hemos visto muy claramente. Hemos trabajado con niños y niñas institucionalizados, pero institucionalizados porque el contexto social implica que bueno, muchas mujeres son madres monomarentales. Entonces, de lunes a viernes los chicos están en instituciones religiosas mayoritariamente y en ese contexto sí que tenían unos conocimientos de prácticas sexuales muy realistas y pensamos que era un poco por la situación de vulnerabilidad social, probablemente porque estaban en espacios, vivían, ¿no? como en espacios pequeños donde el acceso a ver lo que hacían los adultos era fácil y los estábamos trabajando un poco en esta línea. En el proyecto de aquí, de la provincia de Barcelona, la verdad es que no hemos mirado, no hemos tomado la variable de migración. Y un poco lo hemos hecho expresamente porque estábamos esperando que nos saliera algo en el campo, ¿no? Porque nos pasa muchas veces, ¿no? Con formación a profesorado, bueno, es que otras culturas, otras etnias, otras, ¿no? Estas alteridades, entonces pensábamos que saldrían y no nos han salido. O sea, no nos ha parecido diferencias. En una experiencia muy pequeña que tuvimos en un instituto de secundaria en el Raval, ¿no? Allí sí, que había como mucha diferencia a la hora de exponer en público, no de las conversaciones más íntimas. Pero bueno, es un punto en el que estamos indagando a través de una experiencia que nos ha pasado este año y que ha sido la primera vez que en una escuela, una madre concretamente no musulmana, como que convenció a algunas de que no participaran. Y ahora nos queremos poner a ver un poco qué está pasando. Pero de los 5 años que llevamos de proyecto es la primera vez que nos pasa. O sea, ningún otro, nunca nos ha pasado. Y al revés, ¿no? O sea, a la hora de conversar. Sí, tengo ahora presente, ¿no? Conversaciones. Bueno, sí, nos pasó una cosa, ¿no? De las niñas, pero no sé si eran, ahora no tengo el dato, porque la verdad, nos pasó una cosa que unas niñas, ¿no? Nos vinieron a preguntar mucho sobre la menstruación y sí que nos explicaron que en su casa no se podía hablar de esto, pero no eran migrantes, vale, pues no. O sea que no tenemos el dato, no nos aparece como dato emergente en la investigación, ¿eh? O sea, sin provocar la variable, vaya. Gracias. Yo os quería
felicitar a todo el panel, ha sido un placer escucharos. Tenía la curiosidad desde el desconocimiento, subrayo, desde el desconocimiento, dado que habéis estado trabajando con dibujos, con los infantes, ¿en qué medida, si las estadísticas nos hablan de que 1 de cada 5 niños, niñas, niñes es abusado en su casa, en su ámbito doméstico, ¿en qué medida ha arrojado luz vuestra investigación o habéis podido señalar algo al respecto? Gracias. Muchas gracias, y este es un tema súper interesante y muy invisibilizado. Era el gran miedo que teníamos al empezar una investigación sobre sexualidad con infancia. Es decir, si en una clase de 20 tendríamos unos 4 niños, niñas que serán o están siendo abusados. Y era una cosa que nos daba mucho miedo, por la cual nos formamos e intentamos detectar, y en estos 5 años no hemos detectado ningún caso que nos haya parecido a nosotras en términos de abuso. Sí que es verdad que en algún momento, si vemos a algún niño o niña que se siente incómodo, pues cualquier cosa, tenemos sus maestras ahí y las directoras, y luego reportamos. Algunas veces en algún taller sí que la maestra nos ha dicho, mira, esta niña ha sido abusada, entonces, y yo me acuerdo de haberme fijado muchísimo, ¿no?, la atención, y luego ver los datos, y no había como diferencias en las narrativas de las amigas o del resto del grupo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy preocupante, porque en una investigación con tantos niños, niñas, tantas horas, no nos ha aparecido nada, está realmente muy invisibilizado. También, claro, tenemos, no sé, un niño de 5 años te hablaba de la colita, y cuando le hablabas del pene no sabía lo que era, ¿no? Entonces es que sin esto los estamos vulnerando. Sí que es verdad, y así termino, el año pasado con un taller en primero de primaria, un taller de investigación-acción sobre el consentimiento, donde los niños y las niñas hablaban de lo que me gusta, lo que no, lo que puedo decidir, pues solo con un taller de 1 hora dimos o se dieron, ¿no?, herramientas para que una niña supiera de, ay, pues hay un niño que me está obligando a tocarle el pene y no quiero, ¿no? ¡Wow! 1 hora de conversación, y una niña le damos herramientas para que, esto es que no lo había trabajado nunca, ¿no? Si solo con 1 hora podemos prevenir, ¿no? Esto es poderoso, por lo tanto, que se tiene que hacer, pero esto es muy invisibilizado. Sí, yo quería decir que retrospectivamente mis estudiantes de FP y de la universidad son gente joven adulta, de 18 a 20 y tantos. Yo nunca he dado este tema en clase y no he tenido una fila de personas esperándome para contarme algo que no le han contado a alguien o que no se lo han contado a casi nadie, y tiene que ver con los abusos. Es decir, que retrospectivamente sabemos, ¿no?, por la gente que estudia magisterio, educación infantil, FPs varias de servicios a la comunidad, que estos datos no son mentira. La alta prevalencia, quizás tú no los has visto, pero luego llegan. O sea, que quizás te lo van a contar en otro momento, y la gente está muy dañada en ese sentido. Y insisto, yo doy casi siempre desarrollo socioafectivo, y hay una parte de la sexualidad que ningún profe los da, siempre es el tema 4, nunca se llega al tema 4, te quedas en el 3. Y cuando lo das, que yo no me lo salto, tengo una fila de estudiantes. Y luego hay gente que luego sabes que va a tener un absentismo, que va a dejar de venir una temporada porque ha abierto una puerta que no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con lo personal. Entonces, aunque sea retrospectivamente, me parece que es un tema que a mí sí me sale, a mí los números sí me salen. Bueno, de hecho, nosotras tenemos una experiencia que no prosperó como abuso, pero no se sabe. Y bueno, sí vivimos un bloqueo, ¿no?, durante los talleres de una niña, pero ¿qué protocolo hay? O sea, lo conversamos con la escuela, además era una escuela súper abierta y súper concientizada, y estaba tratando otros temas de niños que habían sido abusados y lo comentamos, pero pudieron hablar con la familia, explicar qué había pasado, y de aquí no siguió. Entonces yo siempre me he quedado con la duda de bueno, realmente hay un protocolo que garantice que ante alguna actitud que están las maestras, que está la escuela, se puede ir más allá.
Bueno, por la formación que hemos hecho, más bien parece que no. Entonces, o sea, es un tema complejo y preocupante y sí estoy totalmente de acuerdo con Lucas que las cifras son estas, sí, sí. Se lo decimos, cuando hacemos la formación a los maestros, de pensad estas cifras y pensad los niños que están siendo abusados en vuestra escuela, pero es muy difícil. Allí al final. Buenas tardes, gracias también a todas otra vez. Igual ahora la pregunta es para Estel y para Bruna, pero también para las mesas de la mañana igual. Una de las cosas que me va volviendo durante todo el día, y aquí habéis hecho referencia explícita, es esta alianza con las familias, y mi pregunta o mi duda o una de las cosas que ahora tengo en la cabeza, en primera persona también es, ¿cómo, es decir, ahora estamos centrándonos en formar a profesorado para que el profesorado acompañe a los menores, etcétera, pero ¿cómo acompañan las familias? ¿Vale? ¿Cómo sabemos qué está pasando, qué se está trabajando en la escuela? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese refuerzo? Decíais, no hemos tenido oposición y es genial. Igual no ha habido oposición porque es que en el cole, en las casas, no saben que habéis estado trabajando porque hay que la confirmación, sí, pero vas a recoger a los críos, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho hoy en el cole? No sé, no me acuerdo. Y hasta ahí, tú has firmado un papel que sabes que están trabajando, pero no siempre puedes establecer esa conversación directa con las criaturas. En cambio, yo qué sé, te pasan 4 puntos, un esquema, un guión, tú a partir de una pregunta situada, concreta, sí que puedes establecer esa conversación con el menor, pero no desde una pregunta abierta, porque una pregunta abierta es no, gracias o poca cosa más, ¿no? Y bueno, y ahora me estoy encontrando en primera persona de me gustaría poder establecer ese vínculo de las cosas que pasan en el cole y cómo lo acompaño desde casa, pero también sé que es más trabajo para la escuela y que faltan horas, ¿no? Pero bueno, saber si está en vuestro o en alguno de los planes que se estén trabajando. Sí, esto es súper interesante, ¿no? De ver cómo involucrar a las familias, cómo hacerles partícipes, ¿no? Por un lado, nosotros siempre en estos proyectos empezamos con una reunión informativa, ¿no? Explicamos el proyecto, sí que es verdad que pueden venir las 4 familias motivadas, como siempre. Entonces, segundo paso, la circular que tienen que firmar el consentimiento informado. Puede ser que firmen, ¿no? Y que no sepan lo que están firmando o que, bueno, ¿no? Tercer paso, el día que hacen el taller, que saben el día porque la circular lo dice, normalmente los niños y las niñas se van con un diploma que dicen que han aprendido muchísimo sobre sexualidad. Y la idea era que llegaran a sus casas y fuera como la excusa de que la familia dijera, qué bonito, ¿no? ¿Y qué habéis trabajado? Pero puede no darse esta conversación, ¿no? Y la cuarta acción que hacemos con familias, bueno, muchas veces hacemos también grupos focales, para elaborar un diagnóstico de cómo se está educando o acompañando las sexualidades de las casas. Y luego hacemos una devolución. Devolución hemos probado todo, formatos charla, formato vídeo o formato esa infografía, ¿no? Maneras de transmitir a las familias, pero claro, tiene que haber interés. ¿Cómo se está acompañando? Tenemos datos de muchísima buena voluntad a veces, ¿no? De falta de herramientas y esas mochilas que también pesan a las familias, ¿no? O otras, ¿no? Antes en la mesa hablábamos de una viñeta de una madre que entrevistábamos que nos explicaba que le había explicado a su hijo de 6 años que los bebés venían de las estrellas. Le parecía muy bonito. Esto lo entrevistaba una compañera y al mismo tiempo yo estaba entrevistando a su hijo de 6 años, de primero de primaria, que me contó que el pene se tenía que introducir dentro de la vagina para hacer los bebés. Ese niño nunca más le va a preguntar algo a su madre.
¿no? Porque no le ha contado la verdad. Entonces, bueno, tenemos diferentes, hay muchísima variedad, pero sí que es verdad que hay muchas ganas y a veces falta de herramientas o falta de cambio de visión. Y eso que dices de hablar de temas, una vez un padre nos lo dijo y esto yo creo que a veces puede funcionar. No preguntes, habla de ti, nos decía el padre, ¿no? Y dice, yo no pregunto, mis hijas no me van a contar nada. Yo les cuento de yo, ¿no? Yo he oído una charla de educación sexual y pienso esto y bla. Y de repente, sin esa pregunta, ¿no?, inquisitoria de tú, si hablo de yo, de repente van surgiendo, ¿no?, esas otras opiniones de que estás en la mesa, a ver si funciona. No sé si... Uy, bueno, bueno, lo dejamos Eso ha aquí. sido una eyaculación. Moltes gràcies a tothom i gràcies a les membres de la mesa. Gràcies.